Están en tus notas sobre el capítulo 8 de Mateo. Hemos estado mirando el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo capítulos 5, 6 y 7, una enseñanza tan valiosa, ya que una vez más no es una enseñanza para el mundo, es una enseñanza para los discípulos del Señor. Y comenzaremos desde allí cuando empecemos aquí con el capítulo 8 de Mateo esta mañana. Pero en esa última enseñanza que vimos en el Sermón del Monte la semana pasada, recuerden que vimos al Señor hablando sobre la casa edificada sobre la roca. La vida edificada sobre la roca. La persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Son oyentes y hacedores de la palabra. Y eso comienza con escuchar el Evangelio, entendiendo que soy un pecador, las malas noticias de que estoy bajo condenación y las buenas noticias de que Cristo ha venido, ha muerto por mis pecados, ha resucitado de la tumba, ha vencido al pecado, la muerte, Satanás y el infierno, y soy salvo por gracia mediante la fe en Él. Y esa vida sobre la roca comienza a través de la fe en Jesucristo. Permítanme preguntarles esta mañana, ¿está su vida sobre la roca? Pueden decir amén a eso y luego recuerden, desde allí tenemos un llamado a ser un pueblo de Dios. Somos personas que escuchan la palabra y responden a ella. Escuchen, somos salvos por gracia mediante la fe para convertirnos en un pueblo de Dios. Somos personas que vivimos por fe y la fe se ve en la obediencia a la palabra de Dios. Lo hermoso de esto es que Dios nos fortalece en ello, Dios nos empodera en ello. Cuando tropezamos en la roca, Dios nos levanta para que podamos avanzar en el Señor Jesucristo. Y es tan importante porque recuerden que el Señor dijo que las tormentas vendrán en la vida y van a golpear tu vida tal como una tormenta golpearía esa casa, pero la vida construida sobre la roca, la vida construida en Cristo va a resistir esas tormentas. Por otro lado, no hay aquellos que oyen la palabra y no responden a ella y son la vida construida sobre la arena. Y el Señor habla de esas mismas tormentas llegando a esa casa, pero esa casa cayendo y siendo una gran caída. Yo creo en las palabras del Señor sobre eso. Espero que tú también. Si no estás en ese lugar de creer en las palabras del Señor, oro para que tu fe crezca, para que creas al Señor y entiendas que el camino de Dios es el mejor camino y Él nos ayuda a lo largo del camino, es bueno con nosotros. Bueno, desde allí esta mañana entramos en una sección diferente en Mateo y necesitas entender que hay orden en el libro de Mateo, pero no es necesariamente en orden cronológico. Al principio está el nacimiento de Cristo y el ministerio del Señor. Y al final vemos su muerte y resurrección, pero en el medio lo que realmente vemos es a Mateo tomando segmentos del ministerio del Señor y presentándolos ante nosotros. Nuevamente tenemos el Sermón del Monte. Y ahora esta mañana y durante los próximos capítulos vemos a Mateo destacando varias prácticas de sanación. Sanaciones y milagros del Señor Jesucristo junto con algunas enseñanzas. Así que esta mañana nuestro objetivo será ver los versículos 1 al 17, donde veremos al Señor limpiando a un leproso. Hablaremos sobre la lepra y su relación con nuestros pecados. Veremos al Señor sanando al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro y a muchos otros. Y veremos cómo esto está relacionado con nuestro pecado. Y en esto vamos a ver que muchos de los que vinieron a Jesús eran marginados, un leproso, un soldado gentil y así sucesivamente. Aunque fueron rechazados por los judíos religiosos de la época, fueron aceptados por el rey de los judíos de ese tiempo, Jesucristo, y sus brazos están abiertos hoy para todos. No hay parcialidad con Él. También vamos a ver en estas sanaciones la manifestación del Señor. Nuevamente venimos a Él con fe y es tan importante que seamos un pueblo que cree en Dios. Dios es bendecido, Dios se complace cuando simplemente hacemos una cosa, le creemos. Él se complace cuando le creemos y absolutamente cuando le creemos abre las puertas para que Dios haga cosas poderosas en nuestra vida. No es que Dios esté limitado, pero podemos limitar a Dios a través de nuestra falta de fe. Veremos eso en nuestro mensaje esta mañana y hablaremos sobre cómo podemos fortalecer nuestra fe. Y entonces en estos dichos vamos a ver a Mateo señalando nuevamente al Antiguo Testamento. Como recordamos, el Evangelio de Mateo fue escrito primero para los judíos, para mostrar al judío que Jesús era y es el Mesías. Y a lo largo del libro, Él se dirige a los judíos. Está analizando la profecía del Antiguo Testamento y mostrando cómo Jesús ha cumplido eso para demostrar tanto al judío como al gentil, en este caso, que Jesús es el Mesías. Jesús es el elegido, Jesús es el Mesías que ha venido según las Escrituras. No es solo un hombre que apareció y dijo, oye, todos síganme, yo soy el Señor. No, Él es el Señor. Y veremos que estas curaciones fueron parte de una profecía cumplida. El Mesías nuevamente aparecería, recuerden, como leímos según la genealogía de la Escritura, un hijo de Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, y así sucesivamente de la casa de David y la tribu de Judá. Nacería en Belén. Tantos milagros. Debo decir que se cumplieron tantas profecías
Y también veremos que fue profetizado, como Mateo documenta, que no solo aparecería como un tipo cualquiera, sino que sería un hombre, sería nuevamente un sanador, un libertador y así sucesivamente. Eso es cumplimiento de la profecía. Solo otra evidencia de que Jesús es quien dice ser. Él es nuestro Señor resucitado, Él es nuestro Salvador. Así que comencemos aquí leyendo los versículos 1 al 4 y adentrándonos en esto. Dice: cuando bajó de la montaña, grandes multitudes lo siguieron, y he aquí un leproso vino y le adoró, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió su mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Inmediatamente su lepra fue limpiada, y Jesús le dijo: mira que no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate a los sacerdotes y ofrece el regalo que Moisés mandó como testimonio para ellos. Ahora recuerden, y ya lo hemos mencionado, Jesús ha estado en la montaña, allá arriba, no con las multitudes, sino allá arriba con sus discípulos. Lo vemos ahora en el valle con las multitudes. De hecho, Mateo 5:1, cuando comienza el sermón del monte, empieza así: y viendo las multitudes subió al monte, y cuando se sentó sus discípulos se acercaron a él. Así que él y sus discípulos subieron al monte, mientras las multitudes estaban abajo en el valle. Y lo que vemos aquí es una imagen de dónde deberían estar sus discípulos. Somos discípulos de Jesús esta mañana, somos seguidores del Señor. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Puedes decir amén a eso? Escucha, eso significa algo. Uno que tiene un Señor es un seguidor del Señor, escuchan al Señor, y cuando es el Señor de señores y el Rey de reyes, significa que no solo lo escuchamos y lo seguimos, sino que lo adoramos. Arrojamos nuestras preocupaciones sobre Él, compartimos con Él. Ahí es donde Dios nos ha llamado a habitar, ahí es donde Dios nos ha llamado a permanecer a lo largo de nuestro día. Sí, Dios tiene cosas para que hagamos, tenemos trabajos y así sucesivamente, e interacciones con otros, pero a lo largo del día Dios quiere que estemos en paz. Tenemos personas permaneciendo en Él, teniendo comunión con Él, agradeciéndole durante el día, alabándole durante el día, echando sus preocupaciones sobre Él durante el día, meditando en su palabra durante el día, orando por otros, teniendo comunión con otros durante el día. Amigos, la vida se encuentra ahí. Tenemos la invitación de tener comunión con Él, de buscarle, y ahí es donde queremos estar. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí. Y permanecer significa donde habitas. El que permanece en mí y yo en él, nota aquí, lleva mucho fruto. Vas a ver una vida fructífera allí. La alegría del Señor va a estar allí. De nuevo, las tormentas todavía van a estar allí. Lo vimos la semana pasada. Pero cuando permaneces en el Señor durante la tormenta, es un lugar glorioso para estar. Así que los frutos del Espíritu van a estar allí. Y luego Él dice: porque sin mí no puedes hacer nada. Nuevamente estamos estableciendo algunas cosas aquí para este capítulo. Vemos que los discípulos permanecen con el Señor. Nuevamente, donde quiera que el Señor nos esté guiando, estamos creciendo en Él y demás. Queremos ser hallados como ese pueblo, permaneciendo en Cristo, creciendo en Él, compartiendo con Él, y esto es clave, acercándonos a Él. Una vez más veremos si podemos echar todas nuestras preocupaciones sobre Él, pero venimos a Él primero y ante todo, no para echar nuestras preocupaciones, venimos a Él primero y ante todo para tener comunión con Él. Entonces, a menudo cuando hablamos de nuestra herencia, hablamos del cielo, coronas, mansiones y cosas así. Chicos, esas son herencias con una H minúscula. ¿Saben cuál es nuestra herencia con una H mayúscula? Es el Señor Jesucristo y la comunión con Dios mismo. Y es ahí donde están los discípulos, en comunión con el Señor mismo en las montañas. Ahora el Señor baja al valle donde están las multitudes, y lo que vemos con las multitudes, con algunas excepciones, y veremos algunas excepciones esta mañana, pero en su mayoría las multitudes seguían a Jesús y venían a Jesús. No para adorar a Jesús, no porque Jesús es el Señor, ni siquiera porque Jesús tenía los planes y los medios y las palabras de salvación, sino porque vinieron a Jesús. Vinieron a Dios solo para obtener de Él lo que podían obtener, pero no simplemente por Él. Ahora el Señor tuvo compasión de ellos, pero el Señor los llamó la atención en esto, y el Señor los llamó al arrepentimiento. Y nuevamente vemos esto con las multitudes una y otra vez en las Escrituras. Juan capítulo 6 nos da una imagen clara de esto. Juan capítulo 6, versículo 1 dice: después de estas cosas, Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea, que es el mar de Tiberíades. Entonces una gran multitud lo siguió porque veían las señales que hacía. Con aquellos que estaban enfermos, Jesús subió al monte y allí se sentó con sus discípulos.
Ahora, ellos vinieron a Jesús en primer lugar por las señales. La gente estaba siendo sanada. Las personas comenzaban a vivir y demás. Escucha, esa es una buena razón para acercarse a Él. Lamentablemente venían porque veían las señales sin entender que el cumplimiento o esas señales eran el cumplimiento de Jesús. Profecía de que Él era el Salvador. Así que no venían curiosos preguntándose si era el Mesías. Venían porque estaban ocurriendo señales y prodigios. Venían buscando una sanación o tal vez un espectáculo, lo cual Dios no les reprochó en un principio. Pero si continúas leyendo el capítulo 6 de Juan, después de que el Señor les enseñó y muchos fueron sanados, al final del día muchos habían viajado una larga distancia para oír y escuchar a Jesús. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, ¿cómo vamos a alimentar a este grupo? Estamos a punto de enviarlos y algunos de ellos, sabes, tienen un día de camino. Así que los discípulos, ya sabes, buscaron y encontraron un par de peces y 5 panes y dijeron, esto es todo lo que tenemos. Y entonces vimos al Señor, ora por esos peces, ora por esos panes. Comenzó a partirlos y conocemos la historia. 5,000 hombres fueron alimentados junto con sus esposas e hijos. La estimación es tal vez 25,000 personas. Sabes, una ciudad fue alimentada con 2 peces y 5 panes. Bueno, ¿qué sucedió después de eso? Comenzaron a seguirlo por la próxima comida, no siguiéndole por él, sino siguiéndole por lo que podían obtener de él. Juan 6:26 dice, Jesús les respondió y dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis las señales, de nuevo las señales apuntaban a que él era el Mesías. Así que les está diciendo, me buscáis no porque soy el Mesías, sino porque comisteis los panes y os saciasteis. Luego el Señor los corrige. Él dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Él dice, amigos, están perdiendo el punto. Estás aquí solo buscando pan físico. Yo soy el pan de vida. De hecho, es aquí donde el Señor dice, si no comes de mi carne y bebes de mi sangre, no puedes tener salvación. Ahora bien, esto está precedido por lo que realmente es. No se trata de comer pan y beber sangre literalmente. Y bebiendo la copa, ya sea en la comunión o la falacia de que eso es el significado literal, la carne y la sangre de Jesús, de hocus pocus y de un sacerdote haciendo eso una y otra vez. El Señor muestra cómo participar de ellos y cada vez Él dice, cree. Participamos del Señor creyendo en Él y así Él dice que vienes por el pan que perece. Yo soy el que soy el pan de vida, así que ven y busca de mí. Por lo tanto, en esto queremos asegurarnos de que no estamos siguiendo a las multitudes. Quienes solo buscan el dinero de Dios en el valle no tienen interés en adorar a Dios, no tienen interés en dar honor a Dios, no tienen interés en obedecer a Dios en sus vidas, porque nuevamente Brady dio una gran enseñanza cuando no estuvimos un miércoles por la noche. La adoración no es solo cantar al Señor, la adoración es cómo vivimos nuestra vida, es honrar a Dios en los negocios, es honrar a Dios en las relaciones. Es perdonar a los demás, es poner la otra mejilla, es caminar en aquellas cosas en las que Dios nos ha llamado a caminar. Eso es adoración a Dios, para honrar a Dios. Pero la multitud, cuando mencionan a Dios, generalmente es porque necesitan obtener algo de Dios. Y muchas veces están enojados con Dios porque sienten que Dios no les está dando lo que quieren. No queremos que eso sea nosotros. No queremos seguir a las multitudes. Observa y recuerda lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo anterior, Mateo 7:13. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y la mayoría de la multitud estaba en ese camino ancho en dirección a la puerta amplia, y Jesús está justo frente a ellos. Y están más preocupados por el pan y el pescado que por el Señor Jesucristo y la salvación de su alma y de dar gloria y honor al Dios que los creó. No queremos que eso sea nuestro caso. En cambio, queremos estar donde estos discípulos estaban, siguiendo al Señor en lo alto, caminando por ese camino angosto, teniendo comunión con Él, quien es el camino, la verdad y la vida, de quien sabemos dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está lo increíble, amigos, cuando lo pones a Él primero, y nuevamente el Señor enseñó esto en los capítulos anteriores del Sermón del Monte, cuando lo pones a Él en primer lugar, cuando mueres a ese impulso de decir, Señor, dame esto, dame aquello, dame, ya sabes, esto, eso y lo otro, pero en lugar de eso primero dices, voy a adorar a Dios, voy a buscar a Dios. Entonces diré, Señor, aquí están mis necesidades, aunque sé que las conoce antes de que se las pida. Recuerden que en el modelo de oración, Él dice que comencemos adorando a Dios cuando lo buscamos primero, cuando decimos que queremos ser discípulos, permaneciendo en Dios, en lugar de ser como la multitud que solo dice que puedo obtener de Dios.
cuando lo buscamos primero, esto es glorioso. Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y están listos, todas estas otras cosas les serán añadidas. Todas las cosas que la multitud busca nos serán añadidas cuando busquemos al Señor primero. Eso es algo glorioso. Nuevamente vamos a volver a este principio, esta verdad, a medida que avanzamos en esto. El versículo 2 dice, y he aquí un leproso vino y lo adoró, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces leamos. Entonces él es un hombre con lepra, una condición horrenda. Esta es una condición que lleva a la muerte. Solo quiero leer una descripción de ella. Creo que eso es lo mejor para describir esto. La lepra comienza con manchas en los párpados y en las palmas, extendiéndose gradualmente por todo el cuerpo, blanqueando el cabello donde quiera que aparecen, formando una costra en las partes afectadas con escamas blancas, causando llagas terribles e hinchazón. La enfermedad come desde la piel hacia los huesos, pudriendo el cuerpo en pedazos. En un leproso, cada uno de los cuales tenga flujo, y cuantas personas se contaminen por tocar un cadáver, deben sacar del campamento a los hombres y mujeres fuera, para que no contaminen el campamento en medio del cual yo moro. Sacarán fuera del campamento a todo leproso, a todo aquel que tenga flujo y a cualquiera que se haya contaminado por un cadáver. Los pondrán afuera, tanto hombres como mujeres, para que no contaminen el campamento en medio del cual yo habito. Entonces nuevamente debían ser expulsados del campamento porque estaban impuros. Ahora, en los días de Jesús sabemos que un leproso no podía vivir en una ciudad amurallada, podían vivir en una ciudad sin murallas, pero absolutamente se requería que tuvieran su vestimenta exterior rasgada. Y donde quiera que fueran, se suponía que debían gritar, impuro, impuro. Swing advirtiendo a quien se encontrara con ellos por algunas razones, para que aquellos que querían para estar limpios ritualmente o poder ir a adorar y estar con otros, había ciertas cosas impuras con las que no podías tener contacto. También incluso solo por prevención de la propagación de cualquier cosa que pudiera resultar de entrar en contacto, se les requería gritar impuro. Así que vemos que este hombre que vino al Señor tenía una condición que literalmente estaba consumiendo su cuerpo. Sin duda tenía el olor de la muerte. Era un hombre enfermo, pero más que eso, era un hombre aislado y estaba muriendo. Ahora necesitamos establecer un poco más sobre la lepra, porque a lo largo de las Escrituras y en casi cada ocasión la lepra es una representación del pecado. Es una imagen de nuestra condición espiritual fuera de Jesucristo, y también puede ser una imagen de un cristiano que ha sido salvado por gracia a través de la fe, pero que está permitiendo que el pecado domine su vida en lugar de llevar esas cosas al Señor para ser limpiado de ellas de manera práctica. Es interesante que muchas veces cuando vemos a un leproso en las Escrituras y leemos sobre alguien que contrae lepra, eso se asocia con el pecado. Quiero darles 3 ejemplos de esto. Sabemos que de nuevo Moisés fue un líder poderoso que Dios usó. Es un tipo de Cristo, un libertador, para ayudar a enseñar a los judíos sobre el libertador definitivo que vendría. Sabemos que a medida que su ministerio continuó y él envejeció un poco, su esposa falleció y entonces tomó una nueva esposa, una etíope. Y es interesante que su hermano y hermana Aarón y Miriam, que eran líderes menores que Moisés, pero colíderes, escucha esto, comenzaron a ser influenciados no por el Señor, sino por la multitud. Porque recuerden, a cada paso las multitudes se quejaban contra Moisés. ¿Qué estás haciendo ahora, Moisés? Necesitamos deshacernos de Moisés. Aunque Moisés estaba siendo guiado por el Señor, sus problemas no venían una vez más de Moisés. Sus problemas surgían porque no querían permanecer en el Señor. Simplemente veían a Moisés como alguien que nos daba lo que necesitamos, en lugar de entender que Moisés había venido para señalar a Dios, quien nos dará todo lo que necesitamos al buscar a Dios. Miriam y Aarón, sin embargo, comenzaron a ser influenciados por la multitud que siempre se quejaba de Moisés, quienes en última instancia se quejaban contra Dios y empezaron a quejarse contra Moisés también. Observa Números capítulo 12, versículo 1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. 2, por causa de la mujer etíope con la que se había casado, y bíblicamente él tenía todo el derecho del mundo para casarse con una mujer etíope. Esta no era una mujer cananea. Dice 3, pues él se había casado con la mujer etíope. Entonces dijeron 4, ¿acaso ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros?
Y esto fue ellos yendo contra Moisés. Esto fue ellos yendo contra Dios. Moisés nunca dijo, Dios, hazme el líder de Israel. De hecho, cuando Dios dijo, vas a ser el líder de Israel, él retrocedió y dijo, Señor, elige a alguien más, no soy digno. Y Dios dijo, puedes hacerlo, solo sígueme. Interesante, el siguiente versículo dice en el versículo 3, y ten en cuenta que Moisés escribió esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más que todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. Pero sabemos que el Espíritu de Dios lo movió a escribir eso. ¿Sabes? Si te encuentras con alguien que dice, soy el hombre más humilde de la faz de la tierra, no lo es. Eso nunca saldría de su boca. Pero este es el Espíritu de Dios escribiendo esto a través de Moisés. Y realmente es el punto que dice, este era el hombre rendido a Dios. Miriam y Aarón están rebelándose contra Dios, están siendo influenciados por las multitudes que solo veían a Moisés como el tipo que Dios está usando para darnos lo que necesitamos. Recuerda que comenzaron a quejarse del maná y entonces queremos carne, y luego Dios trajo codornices y había tanta carne que nuevamente se desataron, no lo procesaron correctamente y una plaga se desató entre los hijos de Israel. Porque otra vez no se trataba de Dios, solo se trataba de lo que podían obtener de Dios. Así que el Señor va, si lees el capítulo Números 12, los reprende a los dos, los corrige a ambos. Pero luego nota Números 12, 10. Dice, cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, de repente Miriam se volvió leprosa, blanca como la nieve, y Aarón se volvió hacia Miriam y ahí estaba ella leprosa. Esta condición le sobrevino a Miriam porque siguió a la multitud y porque estaba en rebelión contra Dios. Su pecado dio lugar a esta lepra. Ahora Aarón clama a Dios. Y en la escena, Aarón es una especie de figura de Jesús porque intercede por Miriam y dice, oh Señor, estamos equivocados, lo admitimos, perdónanos. Oh Señor, ella tiene que tener lepra. Y Dios dice en su gracia y misericordia que la va a tener por una semana. Dios quería hacer un punto. Ahora, al continuar en la palabra, llegas a Segundo de Reyes y leemos sobre otro caso de lepra. De hecho, 2 casos de lepra. Sabemos que hay un rey en Siria que tiene un gran soldado, un comandante llamado Naamán, que tiene lepra. Todavía es capaz de salir al campo de batalla, aunque tiene esta condición, y el rey se entera por una sirvienta hebrea sobre la lepra de un profeta en Israel llamado Eliseo, que puede sanar individuos. Es Dios trabajando a través de ellos, pero así es como ella le da la noticia al rey. Entonces el rey envía a Naamán a Israel con todos estos regalos y demás, para que él vaya al profeta para ser sanado. El rey de Israel está muy alterado por esto y demás. ¿Qué está pasando? No podemos hacer esto. El hombre termina viniendo a Eliseo y recuerda que Eliseo dice, ve y sumérgete en el Jordán y serás sanado. Y entonces Naamán se siente ofendido por eso. ¿Cómo se atreve a llamarme para que simplemente me sumerja en este, ya sabes, pequeño y mediocre río? Nosotros tenemos ríos mucho más grandes de donde venimos y esto es, ya sabes, él me llama a hacer esto. Él quería que hubiera algo grandioso, algo, ya sabes, con mucha atención. Y es interesante, su sirviente dice, maestro, si te hubiera llamado a hacer algo grandioso, lo habrías hecho, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué no haces algo simple? Tuvo que humillar su corazón, tuvo que cambiar su mentalidad. Necesitaba acercarse a Dios bajo las condiciones de Dios, no las suyas propias condiciones. Así que humildemente dobla su corazón. Sabemos que se sumerge en el Jordán 7 veces y dice que sale y tiene piel como la de un bebé, ya sabes, piel suave de bebé. Dios lo toca completamente. A partir de ahí quiere pagar a Eliseo. Dice, tengo oro, tengo ropas y todo eso. Y Eliseo dice, no quiero nada de eso. Eliseo está siendo obediente en esto porque Eliseo sabía que este hombre necesitaba saber que su sanación venía de Dios, que no la había comprado. Sabemos que nuestra salvación viene de Dios, ¿verdad? No la compramos, es a través de Él y solo de Él. Y cuando las personas empiezan a agregar obras a la salvación, están blasfemando contra Dios. Somos comprados por la sangre derramada de Jesucristo. Hay una imagen de eso en esto. Entonces Naamán dice, escucha, tengo que regresar y adorar a estos dioses falsos. Puedo llevarme algo de tierra de Israel y ponerla en el templo, y cuando me incline quiero adorar a Dios en medio de, ya sabes, toda esta idolatría. Y absolutamente Eliseo dice, carga con algo de tierra y sigue tu camino. Así que se va con su tierra, con toda la recompensa que llevó al profeta. Entonces leemos sobre el servicio de Elías. Observa 2 de Reyes capítulo 5, versículo 20. Luego Gehazi, el siervo de Eliseo, el hombre de Dios, dijo, mira, mi señor ha perdonado a Naamán, el sirio, sin aceptar de sus manos lo que trajo, pero vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Vive el Señor, lo haré. Así que lo haré en nombre del Señor.
En lugar de buscar al Señor, solo buscó lo que pensó que podía obtener y también lo hacía en el nombre del Señor. Entonces sabemos que lo persigue y le dice, oye, mi maestro cambió de opinión. ¿Qué tal si me das unas prendas y un poco de ese oro? Me llevaré como el 20%. Pensando que solo estoy avanzando, nadie va a saberlo, sin pensar en el daño que quizás haga a la fe de Naamán. Vuelve y adivina qué, el Señor se lo había dicho al profeta de Dios. Y luego observa Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Por lo tanto, la lepra, dijo, le pronunció él, lo reprende. Y luego dice, la lepra de Naamán se aferrará a ti y a tus descendientes para siempre. Y salió de la presencia leproso, blanco como la nieve. El hombre que humilló su corazón se liberó de la lepra. El que vino a Dios nuevamente con humildad se liberó de ella. Pero el hombre que caminó con orgullo, el que siguió a la multitud persiguiendo el dinero y lo que podían obtener en lugar de buscar a Dios, recibió la lepra. Un último ejemplo, y seré breve con este, leemos sobre un rey en Segundo de Crónicas, capítulo 26, llamado Usías. Usías, lo diré bien aquí, sabemos que él humilló su corazón ante Dios. Dios le dio muchas victorias, pero luego, a medida que llegaban las victorias, se enorgulleció en su corazón. Tenía un corazón lleno de orgullo. Estaba tan lleno de orgullo que entró al templo y comenzó a intentar hacer lo que solo los sacerdotes podían hacer, tratar de acercarse al altar de Dios y quemar incienso en él. Los levitas intentaron detenerlo. Él insiste diciendo, ¿quiénes son ustedes para intentar impedirme hacer lo que quiero hacer? Así que nuevamente, versículos, lo que Dios le había llamado a hacer a él y a los levitas, y dice que estando furioso y lleno de ira contra los sacerdotes, la lepra brotó en su frente ante los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Nuevamente estamos estableciendo algunas cosas aquí todavía. Vamos a regresar a esto rápidamente. Volvamos al leproso en nuestro relato. Aquí lo vemos acercándose al Señor con esta enfermedad que consume la carne. Da un paso de fe y nota lo primero que sucede. No dice, Señor, tengo lepra, cúrame. En cambio, ¿qué hace? Adora al Señor. Viene buscando a Jesús primero, incluso antes de su sanación. Viene a dar alabanza a Dios, a adorar a Jesús. Nota al margen aquí, Jesús es Dios. Esta es la razón por la que Jesús recibe adoración. Cuando la gente dice, Jesús no es Dios, no veo eso en la Biblia, tengo que preguntar, ¿qué Biblia estás leyendo? Hombre, porque Jesús se declara a sí mismo como Dios. La Biblia declara que Jesús es Dios. Y el hecho de que Jesús recibiera adoración lo hace Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 14. Jesús mismo se dice en Mateo capítulo 4, versículo 10. En el nacimiento del Señor, los magos vinieron con regalos. ¿Y qué hicieron? Adoraron. Lo adoraron. Vemos a este leproso adorándolo. A lo largo de su ministerio terrenal, los hombres lo adoraron. Y luego, después de su resurrección, vinieron los discípulos, Mateo 28, 9, y lo adoraron. Aquí está el asunto. Si Jesús no es Dios, y querías decir, bueno, es un falso, o era un gran maestro, o Miguel el arcángel, o una creación de Dios, lo reconocemos, pero no es Dios. Entonces Jesús es un falso profeta si Él no es Dios. Recuerden que hace unas semanas hablamos sobre falsos profetas. El Señor dijo, los conoceréis por sus frutos. Y cualquier hombre que caminara hoy sobre la faz de la tierra y dijera, hey, vengan y adórenme, y no sea Dios, sabrías desde ese momento, ese es un falso profeta. Muchos hombres hacen eso. Algunos lo hacen diciendo que son un Mesías, otros simplemente lo hacen de otras maneras. Ven y adórame. Jesús es un falso profeta si no es Dios. Nota al margen sobre esto. ¿Por qué es tan importante? Satanás trabaja arduamente para atacar la deidad de Jesucristo. ¿No lo ves esforzarse tanto para ir contra la deidad del Padre o del Espíritu Santo? Pero continuamente ataca la deidad de Cristo. Cultos completos se han construido alrededor de esto. Los mormones, testigos de Jehová y otros que dicen que Él no es Dios. Es el, ya sabes, hermano espiritual de Satanás o un ser creado. Porque aquí está la razón. Si no honras al Hijo, no honras al Padre. Jesús dijo en Juan, capítulo 5, verso 22, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El Padre es Dios, ¿verdad? Lo reconocemos como Dios. Debemos reconocer a Jesús como Dios, y Él dice que quien no honra al Hijo no honra al Padre. Nota lo que acompaña a esto. Él adora al Señor y luego la primera palabra que sale de su boca es Señor.
Él está llamando a Jesús Dios, él adora a Dios y luego dice Dios, y honrar al Hijo como al Padre es reconocer a Jesús como Dios. Es reconocer que Jesús es Señor. Romanos 11:9, si confiesas con tu boca al Señor Jesús, nota que no es una pequeña todo, pequeña L. El Señor Jesús, si cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y algunos dirán, bueno, sí, tienes a Jesús y luego a Dios. ¿Quién resucitó a Jesús de entre los muertos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos son atribuidos a la resurrección de Cristo. Así que en ese texto hay dos, nuevamente, testigos de que Jesús es Dios. Satanás quiere oponerse a eso y necesitas saber esto porque sin duda tienes ciertos amigos y conocidos que piensan que son cristianos, pero no reconocen a Jesús como Dios. Chicos, no es un asunto menor, no están salvados, no han nacido de nuevo, están adorando a otro Jesús, no al Jesús de la Biblia. Entonces él viene, adora al Señor, reconoce a Jesús como Señor y luego dice, nota su humildad aquí, si quieres puedes limpiarme. Y escucha, todo se trata de la voluntad de Dios. Estamos instruidos a orar, venga tu reino, recuerda, hágase tu voluntad, no venga tu reino y después dame lo que quiera, no, hágase tu voluntad. Y lo hermoso de esta mañana es que si el Señor quiere, puedes lograrlo. Nada es imposible. Si Él está dispuesto a lavar la lepra de alguien, adivina qué, van a ser limpiados de su lepra. Y más que eso, porque hay una condición mayor que la lepra, se llama pecado. Absolutamente, Él está dispuesto a lavar todos sus pecados. Me encanta Lucas 18:27, las cosas imposibles para los hombres son posibles para Dios. Ya sea que se trate de que Él lave a un leproso o de que nos lave a nosotros del pecado. Verso 3 dice, entonces Jesús extendió su mano y lo tocó, diciendo, estoy dispuesto, sé limpio. Y de inmediato su lepra fue limpiada, las manos del Señor estaban abiertas. Jesús no dijo, leproso sucio, aléjate de aquí, ni siquiera deberías estar cerca de mí, vas a contaminarme. No, sus brazos estaban abiertos y hoy sus brazos están abiertos para todos, incluso para el pecador más vil sobre la faz de la tierra. Cuando llegan al punto de reconocer que necesitan a Dios, alabado sea Dios, aquí esta mañana sus brazos están abiertos de par en par. Dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice, venid a mí todos, excepto este grupo. Sus brazos están abiertos para todos. Tocó de nuevo a un hombre impuro. Y aquí es donde alguien podría argumentar, Jesús tocó a un hombre impuro. Eso iba en contra de la ley. Estaba pecando. No, escucha. El pecado nos hace impuros, pero cuando llevamos nuestro pecado a Jesús, no hacemos a Jesús impuro. Él nos hace puros. Tocó a este hombre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y hacer que limpiarnos de toda injusticia. Y el Señor dice, estoy dispuesto, sé limpio. Y escucha esto esta mañana. Él está dispuesto a limpiar a todos de su pecado. Y eso es lo que vamos a hacer. En efecto, leemos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y escucha esto esta mañana. Tenemos un problema de pecado. Dios es santo. Nuestro pecado nos separa de Dios. El pecado trae muerte. Dios no está llevando el pecado al cielo y solo Él puede limpiarte. Es el único que puede limpiarte. Es el único que pagó la penalidad de nuestro pecado y está listo para limpiar a todos. Pienso en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nuestros pecados, nuestra injusticia es lepra espiritual. Y así como no permitían que un leproso entrara al pueblo, Dios no permite que el pecado, los pecadores que no son perdonados, entren al cielo. Él dice, no se engañen si dicen, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, la Biblia, el Espíritu Santo dice, no se engañen si piensan de otra manera. Ni los fornicadores, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vaya, si nos detenemos ahí, estamos todos perdidos. Pero alabado sea Dios, así eran algunos de ustedes. ¿Están listos para esto? Es glorioso. Miras a este leproso y piensas, qué maravilloso ser tocado por Dios de esa manera. Eres salvo esta mañana. ¿Es Él tu Señor? ¿Puedes decir amén a eso? Has sido tocado de una manera aún mayor porque dice, así fueron algunos de ustedes. Así que eso no es lo que somos ahora. No encontramos nuestra identidad en nuestro pecado, sino que fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No es maravilloso? Y sus brazos están abiertos a todos los que quieran venir a Él. Ven a Él. El versículo 4, Jesús le dijo, asegúrate de no decirle a nadie, sino ve y muéstrate a los sacerdotes.
y ofrezcas la ofrenda que Moisés mandó como testimonio para ellos. Levítico capítulo 13 y 14 explican todo esto. Ahora lees esto y piensas, espera un momento. Pensé que cuando somos salvos se supone que debemos contarlo a todos. ¿Por qué es que el Señor le dice que no se lo diga a nadie? Volvamos a esa multitud. La multitud buscaba un rey terrenal, querían un rey que, ¿sabes qué? Darles pan y pescado y todo lo que necesitaran diariamente. Estaban buscando un rey terrenal que derrocara a Roma. Querían reinar en la tierra por un tiempo corto. Alabado sea Dios, Jesús vino a establecer un reino celestial eterno. Sabía que eso era lo que buscaban. Querían atrapar a Jesús y desviarlo de lo que vino a hacer para que hiciera lo que ellos querían. Así que el Señor dice, no le digas a nadie, no quiero que vengan a buscarme como un rey terrenal. En su lugar dice, ve y obedece la ley. Ve y haz lo que la Biblia te ha llamado a hacer. Ve y preséntate ante el sacerdote, lleva la ofrenda, él te declarará limpio. El Señor le dijo que hiciera esto sabiendo que sería un testimonio mayor, sabiendo que sería un testimonio para el sacerdote de que Jesús es el Mesías, que Él es el Señor. Amigos, esto se aplica a nuestra vida. Nos salvamos, somos lavados y después, ¿qué estamos llamados a hacer? Volver a la aldea de los leprosos, ¿sabes? Y quedar y ser como un leproso. No, estamos llamados a obedecer al Señor. Estamos llamados a ir a la aldea de los leprosos, no para nuevamente participar en el sentido del pecado, pecando con pecadores, sino para llamar a los pecadores a Jesucristo y caminar en lo que Él nos ha llamado a caminar. La obediencia es una gran representación de Cristo en nuestra vida. Romanos capítulo 1, versículo 5, a través de Él han recibido gracia y apostolado. ¿Por qué? ¿Por qué hemos recibido gracia? Apostolado significa ser enviado. ¿Por qué hemos recibido eso? Para la obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre, y cualquiera que te diga lo contrario. Escucha, no eres salvo para hacer lo que quieras, sino para caminar por fe y obedecer a Dios. Me atrevería a decir que existe la posibilidad de que nunca lo hayan conocido en primer lugar, porque ser tocado por Él, conocerlo, es querer servirle y caminar con Él. Y cuando nos alejamos de eso, Él nos corrige. Ahora rápidamente aquí en el versículo 5 dice que cuando Jesús entró en Capernaum, un centurión vino a Él suplicándole. Entonces el Señor recibe a un leproso, ahora también recibe a un centurión gentil, ambos menospreciados por los judíos religiosos y autojustificados. Pero escuchen esto, recibidos por el Rey de los judíos, Jesucristo, no hay parcialidad con ellos. Invita a todas las naciones, a cada individuo a venir a Él. Él es Señor de todos. Este hombre viene suplicando, este hombre viene con desesperación, este hombre viene sabiendo que el único que puede ayudarme es Jesús. Dios quiere que lleguemos a Él de esa manera, sí, adorándolo primero. Y luego llevar nuestras peticiones ante Él, incluso sabiendo que la oración eficaz y ferviente de un hombre justo puede mucho. Con fervor, Dios, te necesito, mi fe está en ti. Entonces viene diciendo, Señor, mi siervo está en casa, paralizado, terriblemente atormentado. Observa lo primero que sale de su boca, se parece al leproso, ¿verdad, Señor? Está reconociendo que Jesús es Señor, eso es un acto de adoración, y luego lleva su carga al Señor. Nuevamente, es Él tu Señor. Hoy Dios nos ha llamado a llevar nuestras cargas ante Él, no solo las grandes, las pequeñas, las grandes, las medianas. Se nos dice que pongamos nuestras preocupaciones sobre Él. De hecho, pon todas tus preocupaciones sobre Él, porque Él se preocupa por ti y Él es capaz de manejarlo todo. Eso es un acto de fe. A veces hay cosas que no le llevamos a Él, no le creemos, y Él está diciendo, créeme, confía en mí, tráeme esto. Este hombre está en casa, está paralizado, está terriblemente atormentado, una condición horrible en verdad, muy similar al leproso, y nuevamente, al igual que el leproso, es una imagen de nuestra condición espiritual fuera de Cristo. Así es este hombre. Escuchen, el Señor vino a predicar el evangelio a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Y podemos leer eso pensando, ¿acaso no estamos contentos de que el Señor vino por esas personas? Chicos, eso éramos nosotros antes de venir a Cristo. Éramos oprimidos, éramos pecadores, estábamos espiritualmente ciegos y así sucesivamente. Estábamos bajo la influencia del maligno. Así que en el versículo 7 el Señor responde, Él dice, estoy dispuesto a venir y sanar. Y noten lo que dice el centurión a continuación. El centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Tiene humildad, pero también tiene fe. Dice, solo di una palabra y mi siervo será sanado, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Tengo soldados a mis órdenes. Dice, entiendo cómo funciona la autoridad. Estoy bajo autoridad y hay soldados bajo mi mando.
digo a este que vaya y va, y a otro que venga y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces él entiende que es un hombre de autoridad. Yo digo, haz esto y lo hacen. Tú eres la autoridad suprema, la máxima autoridad, y con tu palabra ni siquiera necesitas venir a mi casa. Con tu palabra vendrá una sanación. Chicos, ¿quieren que su fe crezca esta mañana? Pidámosle a Dios que esto entre en nuestros corazones, porque muchas veces venimos al Señor y absolutamente deberíamos acudir a Él primero para adorarlo y luego llevarle nuestras preocupaciones, y miramos nuestras preocupaciones y nuestras cargas a través de nuestros ojos, y son tan grandes que comenzamos a tratar de, o podemos transferir eso a Dios. Dios ni siquiera puede ayudarme con esto. Escucha, con una palabra de Dios todo cambia. Y Dios quiere que vayamos a Él sabiendo eso. Todo lo que Dios tiene que hacer es decir la palabra y todo cambia, aunque esté en medio de un ejército egipcio y un mar rojo. ¿Qué sucede con su palabra? Se dividen los mares, se mueven las montañas, se abren las puertas, llegan provisiones, se expulsan demonios, se abren los ojos. Amigos, con su palabra la creación nació. Y no es que Él haya puesto fe en sus palabras y hecho algún acto mágico, como enseñan esos predicadores de dinero. Él es Dios. No tiene que poner fe en nada, Él es Dios. Él habla y sucede, y este hombre lo entendió. Y leemos a continuación, Jesús se maravilló de eso. Observa el versículo 10. Cuando Jesús lo oyó, se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo, no he encontrado una fe tan grande, ni siquiera en Israel. Se maravilló de la fe del hombre. Él fue bendecido por la fe del hombre. Escucha esto esta mañana: Dios se siente bendecido cuando haces esto. Aquel que bendice a Dios creyéndole, tomando su palabra, Dios es bendecido por eso. Dios se complace en ello. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. ¿Crees que Él es Dios? ¿Puedes decir amén a eso? Bueno, ¿crees esto? Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Búsquenle diligentemente, están a sus pies. No son como las multitudes que hacen lo que quieren, sino que buscan diligentemente. Nuevamente, no lo que puedan obtener de Él, lo buscan diligentemente a Él. Y mientras lo buscan diligentemente y confían en Él, Él los recompensa con el poder del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, las provisiones que necesitas. Es una casa construida sobre la roca. Dijo: te voy a bendecir con una casa sobre la roca. Cuando lleguen las tormentas, se mantendrá firme. Créelo. ¿Y cuál es la mayor evidencia de que le crees? Le obedeces. La fe sin obras está muerta. Hebreos 6, sin fe es imposible agradarle, y es un capítulo lleno de hombres y mujeres de fe. Y están sentados diciendo: creo en Dios, pues yo creo en Dios, buen Señor, pues yo le creo. No, ellos están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Noé no dijo: creo que viene un diluvio, así que voy a hablar de construir un arca en los próximos 120 años. Conocía a Dios y empezó a construir un arca. Rahab no solo dijo: yo creo en el Dios de Israel, ella escondió a esos espías. Fue un ejercicio de fe. Moisés dejó la comunidad de Egipto por los sufrimientos de Cristo, porque creyó en Dios. Y nota aquí, él se asombra de su fe, este gentil, y también se asombra de que su fe es más fuerte que la de cualquiera en Israel. Israel tuvo la primera oportunidad con el Salvador. El Salvador vino a través de Israel. La salvación es primero para el israelí, para el judío. Y sin embargo, en el momento en que Jesús vino, el mundo gentil estaba listo para Jesús y el mundo judío estaba lejos de Dios. El pueblo de Dios estaba lejos de Dios. Amigos, creo que esto es muy parecido a gran parte de la iglesia hoy en día, donde tienes a gran parte de la iglesia, incluso en la iglesia, haciendo cosas de iglesia, pero están lejos de Dios. Y Dios es solo alguien que les da lo que necesitan en lugar de ser adoradores de Dios mismo. Que eso no seamos nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, en esto, porque es fácil caer en eso. Sabemos que este sería un momento en el que, aparte de un remanente, los judíos rechazarían a Cristo. La era de los gentiles comenzaría, pero alabado sea Dios. Cuando lees Romanos te das cuenta de que ahora Dios está usando a los gentiles para traer de vuelta a los judíos. Y hay una gran tribulación que viene pronto, que gira en torno a Israel y toda Israel, llegando a la salvación, aquellos en la tierra que son parte de Israel al final de los tiempos. Y chicos, las cosas que están ocurriendo ahora mismo en las noticias son eventos de los últimos tiempos que se están desarrollando.
Y todo es un esfuerzo para traer a todo Israel a la salvación. Rápidamente aquí, versículo 11. Y os digo que muchos vendrán del este y del oeste. Está hablando de gentiles. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob o Israel en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, está hablando de Israel, quienes tuvieron la primera oportunidad con los evangelios. Muchos serán echados a la oscuridad exterior. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Así que está diciendo que muchos gentiles serán salvos. Estarán en el cielo, compartirán con Abraham, Isaac y Jacob. Y alguien dirá, bueno, ¿cómo puede ser eso? El judío de esa época diría, ¿cómo puede ser eso? Porque Dios separó a Abraham, no solo para bendecir a los judíos, sino para que ellos sean salvos. Como dice Génesis 12, así todas las familias de la tierra serían bendecidas. Jesús no vino solo para salvar al judío, vino a través del judío para que todos pudieran ser salvos, todos creerían en Él. De hecho, en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, primero para el judío y también para el griego. Ahora, algunos podrían decir, bueno, estoy celoso, es primero para los judíos y después para los griegos. Pues no, este juicio es primero para los judíos y después para los griegos o los gentiles. Y el Señor dice que habrá muchos gentiles en la gloria y habrá muchos judíos que no. Va a haber un lugar donde habrá oscuridad exterior, llanto y el crujir de dientes. Esta es una descripción bíblica del infierno. Chicos, el infierno es un lugar horrible. Hablamos de ello en mucho detalle hace unas semanas. Judas 13 dice, el infierno es esto. Las personas allí son estrellas errantes para quienes está reservada la negrura de la oscuridad. Nota aquí, no por una temporada, sino para siempre. El Señor lo compara con un horno de fuego en Mateo 13:50, donde hay lamento y crujir de dientes. Y si eso no conmueve tu corazón, esta mañana debería conmoverlo. Si estás pensando, oh, bueno, el infierno, ya sabes, yo conozco al Señor, muchas personas a las que quiero no lo conocen, no es gran cosa. Escucha, cuando te acuestes esta noche, necesitas pensar en esas personas que no conocen al Señor y reconocer que si mueren ahora, estarán en oscuridad exterior bajo la ira de Dios para siempre. Y eso debería mover nuestros corazones a compartir las buenas nuevas de Jesucristo con ellas, al menos a estar orando por ellas. ¿Podemos decir amén a eso? No caigamos en un sopor de complacencia aquí. El infierno no es una broma. Sé que muchos quieren tomarlo a la ligera, pero no lo es. Vi un anuncio el otro día, estaba viendo un partido de fútbol de pretemporada. Normalmente no veo mucho la tele, a menos que haya un evento deportivo y, bueno, con moderación o lo que sea. Estoy viendo este partido y sale un comercial. No había visto un comercial en mucho tiempo. Se emite un anuncio publicitario de un comediante que estará en el Chumash Casino aquí en unas pocas semanas. Y de todo su material, este es el chiste que eligieron poner en los KSBIs. Él dice, no me gusta ir a la iglesia, y todos ríen y aplauden la audiencia. No me gusta ir a la iglesia porque no me gusta el tipo de personas que están ahí. Y de hecho, si esas son las personas que van a estar en el cielo, quiero ir al infierno, una multitud rugiente. Estoy diciendo, en primer lugar, eso ni siquiera es gracioso, eso no es material original. En segundo lugar, amigo, el infierno no es una broma. Estás predicando un falso evangelio aquí. Estás tratando de calmar la conciencia de las personas cuando el Espíritu Santo los está convenciendo de pecado, justicia y juicio. Estas son las palabras de Jesús. Jesús es el que habla sobre la oscuridad exterior, el tormento, la llama, el llanto, el crujir de dientes. No es el pastor Steve inventándolo esta mañana para incomodar a todos. Estas son las palabras de Jesús para mover nuestros corazones a ocuparse del trabajo de Jesucristo. Podemos decir amén a eso. Tener compasión por el incrédulo y apreciar lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Versículo 13, entonces Jesús le dijo al centurión, vete y nota lo que dice aquí, porque como has creído, que así se haga para ti. Y su sirviente fue sanado esa misma hora. Nota lo que dice el Señor, como has creído, que así se haga para ti. Chicos, mucho. Permíteme decirlo de la manera correcta, es nuestra fe en el Señor. Dios hace lo que debe ser, pero a veces podemos limitar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida porque no le creemos. Lo ves a lo largo de la palabra. Ves a Jesús diciendo cosas como esta en Marcos capítulo 9, versículo 23. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. No se trata de pedir un deseo a una estrella. Está diciendo, ¿quién me cree? Ellos creen en la palabra de Dios. Y luego sabemos que está en Nazaret y dice que no pudo hacer muchos milagros entre ellos. ¿Por qué? No creían. No creían que Él fuera Dios. Decían, este es el hijo del carpintero. No le creo. ¿Cuánta gente enseña eso sobre Jesús hoy? Y aún peor, dicen, ¿quién es este? Ni siquiera es Dios, no le creo. No resucitó de los muertos. No creo nada de lo que dice.
Oh Señor, aumenta nuestra fe, amén. Nuevamente, tómelo en su palabra, como has creído, así sea hecho para ti. Él recompensa a aquellos que hacen que creen en Él. Nota al margen rápidamente. Espero que esto motive tu corazón a decir, quiero tener más fe. Te daré 3 maneras de obtener más fe. Número 1, la palabra de Dios. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi oración esta mañana es que mientras pasamos por la palabra, tu fe esté creciendo. Tu fe creció cuando recordaste que con su palabra todo cambia. Deja que eso alimente tu fe. Renovemos nuestras mentes. En segundo lugar, pide más fe. Marcos 9:24, el hombre dijo, creo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Lucas 17:5, los apóstoles le dijeron, aumenta nuestra fe. Y luego, en tercer lugar, ejercita la fe que tienes. ¿Quieres músculos más grandes? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ejercitarte. No estamos hablando de una pesa vibratoria o de esa cosa que sabes, estimula. Tienes que hacer ejercicio, tienes que ir al gimnasio, de verdad, tienes que ir y trabajar. Observa 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, ejercítate hacia la piedad, ejercita la fe que tienes, da un paso de fe con la fe que tienes. El Señor dice Lucas 19:17, porque fuiste fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre mucho, sobre 10 ciudades. Tu fe crece cuando ejercitas la fe que tienes y nota que a esa misma hora, ese hombre fue sanado. Cuando lo llamas, somos salvos. En cuanto a nuestra sanación, Él nos sana, estamos siendo sanados, vamos a ser sanados, todo en el tiempo perfecto de Dios. Ahora rápidamente, 14, ahora cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a la suegra de Pedro acostada con fiebre, así que tocó su mano y la fiebre la dejó. Nota, ella se levantó y los sirvió. La casa de Pedro estaba allí en Capernaum. Es uno de los sitios de los que realmente sabemos dónde está. Es interesante, si vas con nosotros a Israel, visitamos Capernaum y hay una iglesia católica construida sobre la casa de Pedro, lo cual es irónico porque ahí está la suegra de Pedro y dicen que ningún papa o sacerdote puede estar casado y dicen que él es el primer papa. Tenemos un problema aquí en Houston. Dicen, bueno, estaba casado pero se divorció de ella para ser el papa. Bueno, el primer ministerio de un hombre es hacia su esposa por encima de la iglesia, así que ahora tenemos un problema mayor. Eso es un comentario aparte. Pero el Señor ve a su esposa, el Señor toca a su esposa, el Señor o a la madre de su esposa, disculpen, la ve, la toca. ¿Y qué hace ella entonces? Ella se levanta y obedece al Señor. Dios nos toca para que nos levantemos y caminemos por fe, confiando en Él, buscándolo, obedeciéndolo, lo cual comienza permaneciendo en Él. Y finalmente, 16 y 17, cuando llegó la noche, le trajeron muchos que estaban poseídos por demonios y expulsó a los espíritus, nota esto, con la palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Cómo se obtiene un demonio? ¿Cómo se obtiene un espíritu impuro? Una vida sencilla de impureza. El pecado introduce a Satanás. ¿Cómo te limpias de eso? Vienes a Jesucristo. Vienes al Señor, confiesas tu pecado y nota aquí que no dice que después de un exorcismo de 5 horas se expulsó un demonio con la palabra. Esto no es una lucha de poder. Este es Dios Todopoderoso y todo lo demás. Con la palabra el hombre fue liberado. Con la palabra el hombre fue liberado. Jesús vino para librarnos de las obras del enemigo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios. Y qué versículo tan maravilloso, dice, para deshacer las obras del diablo. Y finalmente en el 17 dice esto, para que se cumpliera, así que estas sanaciones, estas liberaciones, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, diciendo, Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Nuevamente, recuerden lo que está haciendo Mateo, está mostrando a los judíos que Jesús es el Mesías según el Antiguo Testamento. Y una de las profecías del Mesías era que vendría y sanaría a las personas de sus dolencias. Los sanaría de enfermedades, expulsaría demonios. Jesús está cumpliendo la profecía. Es otro requisito cumplido de todos los que el Mesías necesitaba cumplir. Y sabes que solo uno lo ha hecho, Él cumplió todos los requisitos. Su nombre es Jesucristo. Y más que eso, no solo tomó sus enfermedades y llevó sus dolencias, sabemos que Él vino y cargó con nuestro pecado y transgresión. Isaías 53:5, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas somos sanados. Cristo es aquel que ha venido a salvarnos, a liberarnos, a lavarnos y a limpiarnos.
y Él quiere obrar poderosamente en nuestras vidas. Busquémoslo a Él primero. ¿Podemos decir amén a eso? Pongámonos de pie aquí y cerraremos en oración y adoración a nuestro Dios. Padre Celestial, te bendecimos de nuevo este día, te alabamos y te damos gloria. Dios, solo te agradezco, Señor, que no hay parcialidad contigo. Te agradecemos, Dios, que tus brazos están abiertos para limpiar y liberar a cualquiera que invoque tu nombre. Si estás aquí hoy y no conoces al Señor, hoy es el día de la salvación. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Se trata de venir a Cristo y decir: Señor, soy un pecador, creo que tú eres el Señor, moriste por mis pecados, sálvame, Señor. Creo que resucitó de entre los muertos, sálvame, Dios. Es tan simple como esto en la Escritura. Sé misericordioso conmigo, un pecador. El recaudador de impuestos clamó y el Señor lo encontró donde estaba. Si eso eres tú, llámalo a Él. Y Señor, como tus santos, Dios, como discípulos de Jesús, Señor, ayúdanos a volver a simplemente acercarnos a ti primero por ti. Ser adoradores de Dios, permaneciendo en ti, sabiendo que sí, debemos poner nuestras preocupaciones en ti, pero primero debemos buscarte a ti. Aunque sabemos que al hacerlo te encargarás de todos los detalles y aspectos de nuestra vida. Espero que nuestra fe haya crecido esta mañana. Dios, aumenta nuestra fe, que seamos un pueblo que no solo es salvado por gracia a través de la fe, sino que también camina por fe y crece en fe. Y en el nombre de Jesús todos dijimos juntos, amén. Amigos,